Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bendiciones para todos, hoy mis amados amigos y hermanos, estamos acá en su canal La Voz de Esperanza en Costa Rica y hoy estamos en el conversatorio con el tema cómo manejar mis finanzas en su segunda parte. En esta segunda parte mi esposo va a estar hablando acerca de cómo evitar y manejar las deudas. Debemos meditar sobre este problema del mal manejo del dinero. Es muy importante que lo hagamos y sobre las consecuencias que esto trae a la familia. Es demasiado importante para que podamos nosotros meditar de verdad en esto. Mi esposo, el pastor Sergio, les saluda y luego vamos a empezar a desarrollar el tema. Saludos para todos, Dios los bendiga, gracias por estar viendo y escuchando este conversatorio. A través de la Escuela Bíblica Ministerial estamos compartiendo esta serie de temas sobre finanzas y administración que son extremadamente importantes para toda la familia. Así es que saludos para todos, muchas bendiciones y esperamos que los consejos de la palabra de Dios que vamos a compartir en esta noche sean de mucha utilidad para ustedes y que por favor los pongan en práctica para que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Así sea, en realidad eso es lo que necesitamos todos, tener una muy buena vida y solo con la ayuda de Dios y que nosotros seamos sabios en la administración de todo lo que Dios nos da es que lo vamos a lograr. Quisiera antes de ir al desarrollo del tema con el pastor, leerles unos textos bíblicos que son de suma importancia en este tema. Y vamos a leer el libro de Mateo capítulo 18. Del verso 23 al verso 27. Aquí nos cuenta una historia el Señor y dice así: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. En este caso específico, este hombre fue muy bendecido porque le perdonaron la deuda. Lo que pasa es que esto no pasa siempre, ni pasa con todos. Y por esa razón es muy importante que prestemos atención a los consejos que el pastor Sergio hoy nos puede dar y que a través de su experiencia puede ayudarnos mucho. Vamos entonces al desarrollo del tema. Bien, quizás algunas preguntas que a manera de estadísticas estuve estudiando que son alarmantes y quisiera compartir con ustedes. No sé si usted sabía, pero por lo menos aquí en Costa Rica, la mayoría de las separaciones en las parejas y los divorcios tienen que ver con asuntos de dinero, más que por otras causas. Y el otro asunto es que el 75% de las familias aquí en Costa Rica tienen deudas que pueden llegar a superar los
$10,000 para los que nos ven en otros países. Estamos hablando más de 5 millones de colones en moneda local. Eso hace que evidentemente haya mucha tensión, haya mucha presión en la familia y por supuesto todos los problemas asociados a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel familiar que evidentemente nos genera todo esto. Así es que no podemos subestimar el tema del dinero, porque me parece que estamos viviendo en una sociedad de consumo, una sociedad muy materialista, y sabemos que la iglesia ni los cristianos han escapado a esta realidad. Por eso es importante tener asesoría financiera de confianza para saber cómo manejar todas estas situaciones que para muchas personas lamentablemente se han salido de control. Entonces es muy importante. El libro de Proverbios, en el capítulo 12, el verso 24, quiero leerlo para ustedes para iniciar a desarrollar el tema de esta noche. Dice: la mano de los diligentes señoreará o dominará, mas la negligencia será tributaria. Como un principio general, debo decir que la Biblia realmente no condena como un pecado tener deudas. Eso sí, nos advierte de manera muy clara y categórica las consecuencias de tener deudas. De alguna manera, se ha llamado en administración y en finanzas la esclavitud moderna. Y es que podemos darnos cuenta que cuando una persona tiene una deuda, pues se vuelve de alguna manera esclava del acreedor, porque ya no toma sus propias decisiones, ya depende de las decisiones de otras personas, de otras instituciones, para poder realizar todos sus asuntos. Entonces esto me parece que es bien importante. Por otro lado, no podemos ignorar que las deudas lamentablemente ahogan a las personas, traen muchas presiones, hay ansiedad, a muchas personas se les escapa el sueño, ¿verdad? La intranquilidad, y evidentemente todas estas situaciones no se pueden prever de manera estricta, pero sí sabemos todo lo que eso conlleva, porque de alguna manera todos hemos tenido deudas alguna vez en la vida, sean pocas o sean muchas. Entonces esto trae lamentablemente una presión sobre las personas, sobre las familias, y eso ha deteriorado mucho la calidad de vida y sobre todo la sana convivencia entre las personas. Así es que si usted no tiene deuda, si está pensando en tener una deuda, debería pensarlo 2 veces y debería asesorarse, debería informarse antes de tomar una decisión tan importante como esta. Vamos a repasar a nivel de administración y a nivel de finanzas algunos consejos y vamos a relacionarlos con la palabra de Dios para poder compartirlos. Voy a mencionar uno y leo algún texto bíblico, y luego mi esposa, si tiene algo que ampliarnos sobre ese tema, pues también lo puede hacer. Número 1, evite las deudas en cuanto sea posible. Vamos a ir al libro de Proverbios también, que la semana anterior les dije que el libro de Proverbios está lleno de mucha sabiduría, y en temas de manejo de dinero, de administración, pues es especialista. Así es que deberíamos mirar este libro con mucho detenimiento. Dice así, Proverbios 22:7: el rico se señorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. En otras versiones habla de que las personas se vuelven esclavas de sus acreedores, y eso no es algo meramente literal, eso sucede así tal cual, ¿verdad? Entonces hay que estar muy entendidos de que las personas deberían hacer todo lo posible por evitar
tener algunas deudas. Algunas personas me preguntaron en la semana, en el grupo que tengo yo de hombres, que si es saludable, si hay deudas saludables que uno puede tener. En realidad, si somos más estrictos en el tema, no hay ninguna deuda que sea saludable. Las deudas siguen siendo deudas y traen presiones y traen cargas emocionales, espirituales, y es una de las principales razones por las cuales las personas se enferman de estrés, estados emocionales y otras enfermedades asociadas. Entonces hay que evitar a toda costa tener deudas, y hay que seguir el consejo del sabio Salomón, que nos advierte que ese no es el camino. Ahora bien, antes de pasar a mi esposa, quiero darle unos consejos muy prácticos acerca de cómo evitar algunas deudas. Por ejemplo, si no son gastos muy importantes, lo más recomendable es ahorrar. Y las personas siempre se preguntan cómo yo voy a poder ahorrar con esta crisis económica a nivel mundial. Bueno, será un asunto del que todos tenemos que revisar a nivel personal, a nivel familiar, porque el ahorro siempre es muy importante, no solo para emergencias, sino también para poder comprar aquellas cosas de contado que no son tan costosas. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay algunos sistemas de apartados. Usted va a dar un adelanto y en 3-6 meses usted va abonando, y después puede, cuando ha terminado de cancelar, usted se lleva su artículo o su bien para su casa, pero ya sin tener esa presión de una deuda como tal. Entonces esto me parece que es muy importante de poderlo disfrutar. También hay gastos innecesarios que todos deberíamos revisar. Una forma de evitar gastos también innecesarios y evitar deudas es no solo apegarnos al protocolo estricto de comprar cosas de marca, que son muy caras, y ahora hay artículos de otras marcas no tan reconocidas, pero que cumplen la misma función, y de alguna manera sé que algunas personas han sentido la presión en la familia, en la sociedad, los padres con los hijos, y han adquirido deudas por el estatus, y eso me parece que hay que revisarlo muy bien, de los padres a los hijos, entre los esposos, para que no caigamos en ese estado de desesperación y en esas compras compulsivas de las que mi esposa les habló la semana anterior. Bueno, ahora recordaba algo muy importante de hace muchos años, cuando mi esposo y yo empezamos a adquirir algunas cosas que necesitábamos. Y recuerdo que nos pusimos de acuerdo. En el matrimonio es muy importante que los dos estén de acuerdo, porque si es así, todo va a estar mejor, la relación se hace más fuerte y las decisiones que se tomen siempre van a ser buenas para todos en la familia. Recuerdo que nos pusimos de acuerdo y decidimos que lo mejor era, para adquirir nuestro primer juego de sala, que no era una urgencia, pero sí era una necesidad que teníamos, que también eso es importante para ver, porque hay momentos en los cuales ni siquiera hay que endeudarse. Así que decidimos que íbamos a hacer ese sistema de apartado del que mi esposo hablaba ahora. Y eso para nosotros fue excelente, fue una muy buena decisión, y fue también muy lindo porque a la vez me podía sentir muy segura como esposa de lo que él estaba haciendo. Me pude sentir muy feliz cuando terminamos los pagos y sabía que ya íbamos a recibir nuestro primer juego de sala, porque sabía que no debíamos nada, y eso me daba seguridad, me daba paz, que creo que es lo que la mayoría de los matrimonios necesitan ahora, y las familias. El problema ahora con esto de las deudas es que de verdad que la gente lo hace como por impulso, y muchas veces no es algo que necesiten. Es algo muy importante para pensar, que también les mencioné la semana anterior, de que nosotros debemos analizar cuando vamos a hacer alguna compra si yo lo necesito o no lo necesito.
Si solo es que yo lo quiero, porque a veces son cosas que solo queremos, pero no necesitamos. De pronto las personas pueden ver en su casa, alrededor de su sala, de su cocina, de sus espacios privados, muchas cosas que no era necesario comprar y le hubieran ahorrado mucho dinero y muchos dolores de cabeza. Muchos momentos en que, como decía mi esposo ahora, la deuda le quita a uno el sueño. Hay momentos en que uno, si uno debe, uno no puede dormir tranquilo porque uno desea pagar aquella deuda. Así que eso es bueno para pensar, es bueno para reflexionar y ver que hay cosas que pueden esperar, de manera que no hay necesidad de correr a la deuda, solamente en caso de que sea una verdadera necesidad. Hace como 3 años adquirimos una deuda porque era una verdadera necesidad que teníamos. Nuestra lavadora se había dañado y no tenía reparación. En ese momento estaba al cuidado de mi madre adulta mayor, discapacitada, y era necesario que tuviéramos ese aparato para mantenerle a ella secas sus sábanas, sus cobijas y toda la ropita de ella, porque como una persona discapacitada se vuelve como un niño pequeñito, hay que estarlo cambiando con frecuencia todo. Así que fue una necesidad, se hizo por eso, pero no dejó de ser una preocupación durante el tiempo que estuvo esa deuda, porque había veces que estábamos muy ajustados y si no hubiéramos tenido que dar esas mensualidades hubiéramos estado mejor. Así que por esa razón es que hoy estamos hablándole de este tema, esperando que lo que le estoy diciendo y lo que mi esposo le está aconsejando le pueda ser útil. Y no solamente escuche, por favor, piénselo bien y póngalo en práctica, porque estamos seguros que así como nos funcionó a nosotros bien y Dios nos ayudó a nosotros a salir en victoria, a ustedes también los puede ayudar si ustedes tan solo aprenden a escuchar un consejo y a ponerlo en práctica. Bien, antes de pasar al segundo punto, me gustaría solo retomar un par de cosas. Hablamos la semana anterior acerca de diferenciar entre la necesidad y entre el deseo o el capricho, ¿verdad? Y la importancia de esperar. A veces la gente quiere comprar cosas, pero debe pensar cuántas horas o cuántos días le cuesta de su salario, de su trabajo, de su esfuerzo comprar algo que simplemente quiere y que no necesita. Eso a veces puede ayudar. Y el otro asunto es que por lo menos aquí en Costa Rica, en este mes de septiembre, hay cierre fiscal. Entonces las empresas, los negocios, los almacenes deben reducir mucho su inventario de artículos. Entonces venden a un precio bastante barato y son promociones que las personas pueden aprovechar para no endeudarse porque los precios bajan hasta un 50%. Por ejemplo, a muchas personas que les gusta la Navidad en diciembre y comprar sus artículos y esas cosas, en diciembre todo está más caro. Y en septiembre, por ejemplo, hacen remate de artículos que la gente compra para adornar sus casas en Navidad y otras cosas. Entonces esas cosas hay que pensarlas bien, hay que buscar ofertas y tratar de reducir gastos que sean innecesarios. Bien, el segundo consejo que quiero compartirles hoy es que las deudas no deben exceder el 30% de sus ingresos mensuales. Lamentablemente, en la última encuesta que se hizo aquí en Costa Rica, nos dimos cuenta de que, eso fue el año pasado, de que el 50% de los que tienen deudas aquí en Costa Rica, los que son asalariados, tienen más o menos que pagar un 60% en deudas de su salario. Es decir, se excedieron en el doble y esa es una deuda que evidentemente ya no se puede controlar y ahora las personas están dependiendo de las decisiones de otras empresas
que de alguna manera los están controlando y les están diciendo qué es lo que deben hacer. Y claro, con el 40% difícilmente se pueden sufragar el resto de los gastos de una familia. Entonces, eso hace más complicada la situación. Entonces, me parece que podemos ser bastante realistas. Hay deudas que son justificables, como por ejemplo la inversión en una casa propia, un medio de transporte, el pago de la universidad para los hijos. Al principio puede que sea bastante estresante, pero a largo plazo eso va a generar muchos réditos. Hay muchas personas que pagan $1,500 en un alquiler y deberían buscar la manera de obtener un préstamo para tener una casa propia mediante un préstamo hipotecario. Y le aseguro que podrían pagar mucho menos en una mensualidad, pero ya por algo propio. Entonces, estas decisiones siempre son muy importantes para que se revisen al seno de la familia y se pueda buscar siempre la mejor decisión. San Lucas 14, del 28 al 30, lo mencionamos la semana anterior. Son palabras de Jesús, son muy sabias que debemos recordar y poner en práctica. Y nos recuerda la importancia de planificar, organizar y manejar bien los recursos disponibles. Dice así, San Lucas 14, 28 al 30, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este principio tiene que ver con las familias, y se los voy a poner en palabras muy sencillas. Cada familia debería vivir de acuerdo a sus posibilidades. Financieramente hay un error que muchas familias han cometido, que tratan de vivir de acuerdo a lo que gastan, y eso es incorrecto. Las personas viven de acuerdo a lo que reciben, a sus ingresos, no a lo que gastan, porque hay muchas familias que gastan más de lo que debieran. Entonces van tapando un hueco con otro hueco, y entonces hoy este mes no pagaron una cuenta, lo posponen para el próximo mes y van recirculando las deudas. Entonces al final me parece que esa es la presión social que hay en el materialismo, el consumismo, y todas las familias, sean cristianas o no, deberían ser más responsables, más diligentes, para no tener esa presión donde el mundo le hace creer a la gente que vale por lo que tiene. Pero si tiene un buen carro, entonces ya lo ven de manera diferente. Si tiene un mejor electrodoméstico, si tiene una mejor casa. Y aquí hay que ser bastante honestos y realistas. Hay muchas personas que han adquirido alguna deuda solo por envidia, porque un vecino de ahí tenía la segunda mejor casa y ahora tiene el primer lugar en el barrio, y entonces ellos no quieren quedarse atrás. Entonces la presión de la codicia los hizo y la envidia los hizo caer en una deuda que era completamente innecesaria. Así es que hay que evitar todos los gastos que sean innecesarios y pagar fielmente las deudas para que podamos disfrutar de una mejor calidad de vida. Bueno, es que definitivamente lo que decía mi esposo es tan cierto. Mucha gente vive solo de apariencias. Así que hay personas que se mortifican por eso y piensan, pero es que ellos no van a la iglesia. Por ejemplo, los cristianos les voy a dar una exhortación de amor, porque muchas veces se desaniman viendo a otros que prosperan y que tienen un carro muy bonito y una casa muy bonita y que visten de marca y que tienen las mejores cosas. Y eso los mortifica, se sienten tan mal que muchas veces para competir con ellos, como decía mi esposo ahora, entonces se endeudan
porque entonces tienen que tener un carro parecido, o tienen que comprar una ropa de marca también. Todas esas cosas, eso es vivir de apariencias. No podemos nosotros como cristianos sentirnos mal si alguien está mejor que nosotros, sino darle gracias a Dios. Pablo decía en la palabra del Señor que había que contentarse cualquiera que fuera nuestra situación. No quiero decir con esto que sea conformista. Lo que quiero decir más bien es que aprendamos a ser agradecidos con lo que Dios nos da, sea poco, sea mucho, y que no corramos a endeudarnos, simplemente estudiemos bien la situación y podemos, en el caso de aquellos que tienen la facilidad de hacer un sistema de apartado de algo, hágalo, eso es una muy buena opción. En el caso de aquellos que pueden ahorrar hasta comprar lo que quieren, también es una excelente opción ir guardando hasta que usted pueda lograr su meta. Hoy día existen muchas facilidades, antes no era así. Así que tenemos más opciones y muchísimas garantías ahora para poder nosotros estar seguros de que lo podemos lograr, aunque en el momento tal vez no de inmediato. Pero el punto es que no vivamos de apariencias, seamos humildes, seamos agradecidos con Dios, viva con lo que usted tiene y aprenda a ser un muy buen administrador. Las personas que administran bien el dinero no viven en depresión, no viven en angustia todo el tiempo pensando cómo van a pagar, porque son buenos administradores. Una cosa que yo recuerdo de mi mamá, que ya está con Jesús y que siempre le admiré y la valoré muchísimo por eso, y para mí fue un muy buen ejemplo, es que ella era muy buena administradora de lo que recibía. Era una señora humilde, una señora que trabajaba en un tiempo haciendo limpieza en las casas y así se ganaba ella su platita, pero era muy buena administradora. A ella le alcanzaba para todo, y si ella quería comprarse algo bonito, ella iba guardando y guardando hasta que llegaba a comprarse aquello que ella quería, y eso le ayudó a ella siempre a estar bien. Siempre le quedaba para ayudar a otras personas. Ella guardaba, y cuando ya compraba lo que quería, entonces sabía que tenía otro poquito por ahí para ayudar a la gente. Así que si nosotros somos buenos administradores, no solo nos va a dar para nosotros, sino que nos va a quedar y vamos a poder ayudar a otras personas. Quiero compartirles antes de ir al tercer consejo, justamente lo que hablaba mi esposa. 1 Timoteo 6 nos habla acerca del contentamiento. Versículo 6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Y el otro texto que mencionó mi esposa está en Hebreos capítulo 13 y el verso 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque el Señor ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Así es que eso no quiere decir que uno no tenga metas, sueños en la vida. Uno debería procurar estar mejor, pero los que pueden hacerlo sin tener deudas, eso sería extraordinario, es muchísimo mejor. Y los que pueden ir ahorrando para ir cumpliendo sus metas, también es muy importante que lo puedan hacer. Y si algunos ya tienen sus deudas, entonces deberían ser responsables para controlarlas y manejarlas de manera que las deudas no les controlen a ustedes y no controlen sus vidas, que es lo que a veces el dinero hace con la gente. Bien, consejo número 3: si tiene deudas, hónrelas. Vamos a ir a
San Mateo 25. San Mateo 25, 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, así que aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, que el principio de administración no solo se trata de cumplir, hay que también ser responsables para poder multiplicar lo que uno tiene, porque si no, uno nunca va a salir de deudas y nunca va a tener una mejor calidad de vida. El otro asunto, y un caso muy interesante, es 2 Reyes 4, del 1 al 7, en donde se nos habla acerca de la viuda. Su esposo ya había muerto, tenía sus 2 hijos y adquirió una deuda, y antes las deudas se pagaban de muchas maneras, y entonces iban a llevarse a los hijos como pago de la deuda. Y Eliseo, por voluntad de Dios y por el poder de Dios, hace un milagro y se multiplica el aceite, y el consejo que le da es que vaya y venda todo el aceite, y el consejo que le da en el versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Así es que aquí está el principio muy claro de que las deudas hay que honrarlas, hay que ser responsables para que en el resto de las necesidades nos pueda ir bien. Así es, definitivamente tenemos que manejar bien el tema de las deudas, y no es que las personas no puedan tener una deuda. Yo creo que sí hay una deuda que usted puede manejar si usted económicamente le da para poder pagar mes a mes y lo necesita, que sería el caso, entonces puede adquirirla sin ningún problema de que luego va a estar sufriendo por eso. Es un buen consejo que quisiera darle. También quisiera leerle Romanos 13, 7. El verso 8 es 7 y 8. Y nos dice así. Dice Romanos, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El Señor, a través de esta escritura, nos hace un llamado a pagar a todo lo que debemos. Y como decía mi esposo, esto solo quiere decir que seamos responsables de las deudas que hemos adquirido. Así vamos a poder dormir en paz y vamos a estar bien. Bueno, ya vamos finalizando este tema. Hay temas que están todavía pendientes, como el uso de las tarjetas de crédito, la refundición de deudas, que es un tema que podemos abordar más adelante, porque me parece que es un tema tan importante. Algunas personas han sugerido que sigamos con estos temas, así es que vamos a hacer lo posible por tener estos conversatorios. Mientras tanto, los consejos que le hemos dado en esta oportunidad, esperamos que los haya notado, los versículos, y que Dios le ayude a salir adelante con sus deudas y a tener una mejor calidad de vida y una sana convivencia y una mejor relación con todos los que están a su alrededor. Gracias por estar escuchándonos, por compartir y apoyar siempre los esfuerzos que hacemos en el canal. Así es que gracias a todos por vernos y escucharnos. Nos encontramos la próxima semana, si Dios lo permite. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Bueno, muchas gracias a mi esposo, que Dios
realmente lo bendiga. Él dispone su corazón para darnos esos consejos sobre las finanzas que son muy importantes. De igual forma, mis amados hermanos y amigos, piénselo bien antes de tomar una deuda y sobre todo le doy el último consejo: pídale a Dios sabiduría siempre. Porque si Dios nos da sabiduría, nosotros vamos a saber cuándo debemos detenernos y decir no. Esto puede esperar. En algunos casos de deuda, simplemente como le decía, hay cosas que pueden esperar. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en este programa. Y si Dios lo permite, nos conectamos en el conversatorio la próxima semana, días jueves a las 5 de la tarde. Bendiciones para todos. Se despide Patricia de López. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.